Hola gente, ¿cómo están? Está muy bueno esto de calcular los transformadores y después poder realizarlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si una vez que termino de hacer el bobinado, cuando estoy colocando las chapas veo que no entran porque me quedó muy gordo el bobinado, me quedó demasiado grande y no cabe en lo que llamamos la ventana del transformador? Oh, Me quiero matar, ya hice todo, hice los cálculos, de acuerdo a los cálculos hice las bobinas, y cuando voy a poner las chapas no entran o entran demasiado apretadas, o sea que estoy corriendo el riesgo de con una chapa cortar la aislación, poner espiras en corto. Me quiero matar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Agarrar las chapas a martillazos? Opción 1. ¿Y meterlas por la fuerza? no, ¿Tirar esas bobinas que hice y hacerlas de nuevo? no. ¿O previamente calcular si van a poder entrar todas esas espiras en la ventana del transformador? Creo que la opción número 3 es la más acertada. Pero para eso tengo que hacer un pequeño cálculo. ¿Saben lo que tengo que calcular? El factor de ocupación. ¿Qué es el factor de ocupación y cómo se lo calcula? Se lo muestro ahí, a continuación. Vamos a ver el factor de ocupación, de qué se trata. Les cuento. Atención. Entonces vamos a poner que el bobinado primario lo vamos a representar acá. Estas serían todas las vueltitas del bobinado primario, ¿no? Simbólicamente, por supuesto. Esto puede tener varias capas, no una sola, como yo dibujo acá. ¿Entienden lo que es? Es la vista en corte de la bobina, ¿sí? Y ahí mismo van a tener el secundario, por supuesto con un aislante, ¿verdad? Se aísla el bobinado primario del bobinado secundario, ¿eh? Entonces lo van a tener acá, todo así, el secundario y el primario. Para esto, yo voy a tener que calcular la superficie de la ventana. La superficie de la ventana, que es esta partecita de acá. Vamos a ver cómo se calcula la superficie de la ventana. Bueno, gente, por arte de magia desaparecieron todas las espiras. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la ventana. Yo les dije que era esta parte de acá. Esta es la ventana, lo que llamamos la ventana del transformador. Esa ventana obviamente tiene una determinada superficie, llamada superficie de ventana, que es una de las cosas que yo tengo que calcular para ver si estoy en condiciones de poder colocar allí todas las espiras que corresponden al bobinado. Si esta medida de aquí hasta acá es 38 milímetros, resulta que las otras medidas están normalizadas para este tipo de chapa. Así que esta otra de acá es 20, esta es 20, que es aproximadamente la mitad de 38, ¿verdad? Aproximadamente la mitad. Esto de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, es 80 milímetros. Y bueno, obviamente esta otra también es 20. Y esta de aquí, este ancho de la ventana, también es 20. En definitiva, lo que yo necesito este dato, que es la altura de la ventana, y este dato que es el largo de la ventana, digamos, o el ancho y el largo, porque esto es un rectángulo, ¿verdad? Perfecto. Entonces voy a calcular la superficie de la ventana en milímetros cuadrados. Superficie de la ventana es igual 80 por 20. 1600 milímetros cuadrados. Esa es la superficie de la ventana. 80 por 20, 1600 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien. Bien. En el bobinado primario yo tenía 819 espiras, según había calculado, ¿verdad? Estamos haciéndolo para este último transformador que calculamos. 819 espiras, con una sección de 0,23 milímetros cuadrados. Y en el bobinado secundario tenía 112 espiras
con una sección del bobinado, del alambre, perdón, del bobinado secundario de 1,6 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Muy importante, estas medidas hay que tomarlas en milímetros para que la superficie de ventana me dé en milímetros cuadrados, porque las secciones de los alambres están en milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Hay algo que se llama sección neta de cobre. ¿Qué es la sección neta de cobre? Es la sección de todas las espiras que se van a alojar aquí, todas, las del primario y las del secundario. La sección de todos los alambres, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues, voy a tener que hacer la sección neta de cobre del primario, sección neta de cobre 1 más sección neta de cobre 2. La sección neta de cobre del primario es igual al número de espiras del primario por la sección del primario. O sea, 819 espiras a una sección de 0,23, ¿sí? Y en el secundario voy a tener una sección neta de cobre que va a ser igual al número de espiras del secundario por sección del secundario, o sea, 112 espiras por 1,6 milímetros cuadrados. Vamos a hacer estas cuentitas. 819 por 0,23 son 188,37. Bueno. 188,37 milímetros cuadrados la sección neta de cobre del primario, o sea, la sección que ocupan todas las espiras del primario en la ventana. Y 112 por 1,6 son 179,2 milímetros cuadrados la sección neta de cobre del secundario. Entonces, la sección neta de cobre total es la sección neta de cobre del primario más la sección neta de cobre del secundario. Esto es, la sección neta de cobre del primario son 188,37 más la del secundario, que son 179,2, y esto me va a dar 188,37 más 179,2, 367,57. 367,57 milímetros cuadrados. Esa es la sección neta de cobre total. Es decir, la sección total que van a abarcar las espiras en la ventana del transformador. Y si tengo la superficie de la ventana, que son 1600 milímetros cuadrados, y tengo la sección neta de cobre, estoy en condiciones de calcular el factor de ocupación, que va a ser igual sección neta de cobre sobre superficie de ventana. O sea que el factor de ocupación va a ser 367,57 sobre 1600. Y esto nos está dando la friolera de, a ver, recalculando, 367,57 dividido 1600 no es otra cosa que 0,229. Esto, si quieren, lo multiplican por 100 directamente para que ya les den porcentaje, ¿está? Así no se complican. Estamos hablando de un 23% aproximadamente. Bueno, 23% el factor de ocupación. ¿Está bien o está mal? Y bueno, yo creo que está muy bien, porque esto quiere decir que el bobinado me va a ocupar un 23% de la ventana. Pero no se olviden que también hay que sumar las aislaciones, porque las aislaciones también ocupan lugar. ¿Y saben cuánto puede valer el factor de ocupación como máximo para que ustedes puedan colocar la bobina con total comodidad y sin que quede apretada? El factor de ocupación
tiene que ser igual o menor a un 40% de la superficie de la ventana. Esta es la referencia. Si el factor de ocupación le da más de un 40%, si les da un poco más, ya les va a entrar apretada la bobina, y si les da mucho más, no va a entrar directamente. Entonces, con estas fórmulas, ustedes pueden saber perfectamente, sin mayores problemas, si va a entrar o no va a entrar la bobina en la ventana del transformador. Y atención, porque lo mismo lo pueden aplicar para los motores, calculando con la superficie de la ranura en ese caso. Ahí va a depender de la forma de la ranura. Hay ranuras rectangulares, ranuras trapezoidales, ranuras semicerradas que tienen una forma redonda abajo y arriba y una forma de trapecio en el medio. O sea, ahí hay que ingeniarse para formar la figura geométrica y sacar la superficie correspondiente, ¿no? Pero en el transformador es muy fácil porque es un rectángulo, así que nada más es largo por ancho. ¿Bien? Bueno, les dejo que vean el pizarrón porque ¿para qué me quieren ver a mí? Recuerden, el factor de ocupación nunca debe ser mayor de un 40%. Se calcula superficie neta de cobre sobre superficie de ventana. Superficie de ventana es un rectángulo, largo por ancho. Y superficie neta de cobre es la superficie neta de cobre del primario más la del secundario. ¿Cuál es la superficie neta de cobre o sección neta de cobre? Es el resultado multiplicar el número de espiras por la sección de cada espira. Entonces tengo la sección que ocupan todas las espiras. Ustedes me dirán, sí, pero entre espira y espira también hay un espacio. Es verdad, y por eso determinamos que el factor de ocupación no puede ser más de un 40%. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.